Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los compañeros que nos ven desde Boquerón. Boquerón es un espacio de jóvenes autoconvocados que buscan entender y debatir la realidad nacional. Mi nombre es José García y estamos aquí nuevamente con maestro Carlos Macusaya, maestro indianista, catarista. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias José nuevamente, una vez más acá compartiendo contigo y pues gustoso de poder compartir ideas y demás, además con el público que nos sigue. Nosotros nos bien encantados de tenerte, maestro. Ahora tenemos que discutir, debatir nuevamente un tema fundamental ahora que estamos cerca de las elecciones nacionales, que es ¿qué proyectos hay? Más allá de los 8 o 9 candidatos que se pueda tener en la papeleta, ¿qué proyectos hay? ¿De qué estamos discutiendo cuando hablamos de proyectos nacionales? Maestro Carlos, ¿cómo lo ve? ¿Qué proyectos hay hoy en día que se están poniendo en discusión para la elección nacional? Yo creo que está claro que hay una apuesta desde los sectores más conservadores del país que están planteando dejar atrás lo que se ha avanzado en el país, por decirlo así, para ellos le llaman volver a la república, ¿no? Yo creo que le llaman volver a la república no tanto por la idea general de que en la república los poderes están divididos, ¿no? El ejecutivo, que también lo tiene senador. Es una tontería. Ellos no están hablando específicamente de eso. Ellos, cuando hablan de la república, están hablando de volver al tiempo donde tú no negocias con un indio, ¿no? Tú no negocias con los sectores populares, porque ellos son tus empleados, ellos son tus subordinados. Entonces, desde mi punto de vista, para ellos volver a la república es volver al tiempo en el que ellos podían hacer política entre ellos, decidiendo sobre los demás. Es decir, no es una pelea de la institucionalidad, no es una pelea de cómo funciona el Estado en materia institucional, sino cómo funciona el Estado en tantos sectores sociales. ¿Qué grupo monopoliza el control del grupo monopoliza? Entonces, esa es la disputa, porque, por ejemplo, yo creo que esto se nota en el caso de Santa Cruz. Antes de que el MAS llegue al gobierno, con todo lo que se puede criticar lo que pasó en el MAS, pero antes de ello, la élite cruceña tenía muy buenas relaciones con el gobierno. Los gobiernos, claro, con los distintos gobiernos, ¿no? Se veía beneficiar a créditos, con donaciones, subvenciones, etcétera, ¿no? Va a perder ese tipo de relación con el Estado y con el gobierno central cuando llegan más al gobierno. No quiere decir que después hay negociaciones y demás existen, pero ya la relación ya no es la misma. No están negociando con las mismas familias, no están negociando con los mismos sectores sociales. Ahora, les toca negociar, confrontar a otros sectores sociales que en la retórica, por ejemplo, de la identidad regional que ya se había construido, eran los collas de mierda. Entonces, había que negociar con ellos. Eso cambia la situación, porque el Estado no es simplemente una cuestión institucional, ¿no? Representa grupos, intereses y demás que están organizados, se congregan de distinta manera. Y lo que ha pasado es que ahí ha habido un desplazamiento. Y ahora lo que estamos viviendo en el presente me da la impresión es de retomar el control. Y muy posiblemente eso lo van a hacer en la perspectiva de ir desplazando a los indígenas en los espacios de. Entonces, retornar a la república es negar esa inclusión del mundo indígena que se ha dado dentro del Estado para volver en ese sentido a las viejas prácticas donde no tienen que negociar con ellos. Yo diría que sí, pero yo le quitaría la palabra inclusión. Yo creo que no ha habido inclusión en el sentido de que, miren, incluyanos. No, nosotros entramos. Claro. No necesitamos pedir permiso. No nos incluya. Nosotros vamos a entrar. Yo creo que esos distintos espacios uno los puede ver. La gente ha tomado roles políticos, protagónicos y ha entrado a esos espacios. Desde luego, entrar a esos espacios como implica que otros son desplazados. En ese desplazamiento que han reaccionado frente. Esto se vio mucho en la primera gestión de Evo Morales, cuando, por ejemplo, se pretendía hacer abortar la Asamblea Constituyente. ¿No? Muy nítido. Yo creo que hay un retomar esa iniciativa de cómo responder al desplazamiento, moviendo los desplazadores a quienes los sacaron del lugar. Esa es la apuesta para mí general, tasado, articulado al proyecto, por ejemplo, nada novedoso de volver a las políticas de los años 80 y los 90, donde precisamente ellos podían ejercer ese control. Y eso es muy importante, ver periodos, porque en los 80 y los 90 la resistencia sindical organizada había sido desarticulada. Sí. No es lo mismo de lo que sucedía, por ejemplo, con los sindicatos mineros, los fabriles en los años 70, 60, ¿no? Entonces, el Estado, por decirlo así, el Estado nacionalista
tenía que de alguna manera negociar con los sindicatos las políticas y demás formas de proceder. En los 80 no, salvo la resistencia de la más fuerte que fuera del magisterio, ¿no? Claro. Entonces, esa nostalgia también por volver a los años 80 y 90 tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros vamos a gobernar y no estamos dispuestos a negociar. Y este es uno de los proyectos, digamos, que tiene, digamos, claros referentes. Ahí podemos pensar Tuto Quiroga, Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz. ¿Es el único proyecto que encontramos? No, desde luego, porque ellos se plantean como la opción restauradora, digamos. Restaurador. Restaurar el viejo orden. No, eso es su aspiración. Pero lo quieren restaurar porque hay personas que han hecho modificaciones, que han hecho cambios. Y es frente a ellos que se ponen. Y estos otros que han protagonizado esos cambios, que pueden verse distintas fracciones, distintas tendencias, pero que en general han protagonizado esos cambios, en este momento se ha fraccionado. No podemos negar, ¿no?, la situación en la que llegó el MAS. Eva Copa por su lado, tenemos a Del Castillo, tenemos a Andrónico. Sin embargo, todo ese panorama, más allá de lo dudoso que son las encuestas, ¿sí?, pero el que tiene más posibilidades de, por lo menos, recoger mucho del caudal que favoreció a Evo Morales, por lo pronto Andrónico Rodríguez. Y este proyecto, digamos, ¿qué propone? ¿Por qué se contrapone, digamos? Ahí quería ir, ¿no? Sí. Entonces entonces tienes ese sector popular que se había articulado, que había logrado tener cierta fuerza política de tal manera que cambia incluso las políticas del Estado, ¿no? Ahora, lo que se plantea en primer lugar, me parece como una cosa importante, no a retrocesos. La podemos llamar inclusión social o no, pero se trata de que ya no solo la gestión pública, ¿no?, el ejercicio de poder sea una cuestión por tu color de piel, por tu apellido, que sea porque vienes por tu abolengo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, para bien o para mal, en los últimos 20 años ha cambiado, ¿no? Luego de ver en las instituciones la composición social de los funcionarios públicos cambió. Entonces, una primera cosa que hay que tener en cuenta, lo que representa las aspiraciones que está expresando el bloque de Alianza Popular, es primero tener cuidado precautelar lo que se ha logrado. Eso es muy importante. Y eso se contradice con el otro proyecto, porque el otro quiere descomponerlo, donde no tenía que negociar con estos sectores, donde estos sectores eran subordinados, no eran tú en tú en la negociación política. En segundo lugar, el papel que le quieren asignar al Estado, ¿no? Todos están hablando desde cortes, ¿no?, de primer ministerio, de imitar el modelo Milei, entre comillas. Claro. Y eso, ¿sobre quién va a recaer? Todos los sectores. Podríamos decir que las medidas que está planteando el sector de Tuto Quiroga, Doria Medina, pueden incluso llegar a, por decirlo así, hacer descender a las nuevas clases medias. Los últimos 20 años ha habido un número, 2 billones, no recuerdo el dato, de gente que ha salido de la pobreza. Algunas instituciones la llaman clases medias vulnerables, y con esas políticas lo que puede suceder es que esas clases medias vulnerables vuelvan a ser pobres. Entonces, ese es el otro factor. No, en las condiciones económicas pueden ser afectadas, los avances pueden irse hacia atrás, y ante esa situación, la alternativa no se trata de subordinarse al Fondo Monetario Internacional. Hay otras vías. Tenemos los BRICS, ¿no? Claro, un nuevo proyecto emergente mundial. Por ejemplo, ahí hay que ver la alternativa, porque es algo que está jugando a nivel planetario. No puede simplemente, ya hemos visto los resultados del FMI. Entonces, hay que buscar otras vías, y ese buscar otras vías también representa la Alianza Popular. Esa quiere personificar algo que no solo está en la Alianza Popular, es algo que la gente, porque hay expectativa en la gente de que no se repita lo que ya conocen, 80s y 90s. Claro. Y en ese sentido, Alianza Popular está tratando de expresar eso, de ser la expresión de la aspiración de sectores populares muy importantes. Yo pondría esos dos de manera general muy importantes, ¿no?, Claro, de confrontación, ¿no?, desplazar a los sectores que antes eran los subordinados y ahora son con los que tienes que hablar de tú a tú. ¿Y cuál es el papel del Estado que va a jugar en estos procesos? Porque ese papel puede ser muy importante a la hora uno, de consolidar los cambios que se han dado, de ir más allá o de retroceder. Y en este caso, por ejemplo, mandar a ser nuevamente gente pobre a los sectores que han emergido como nuevas clases medias. claro. Me quedo mucho con este concepto de restauradores, digamos, de contrar. Si el proceso de cambio fue tal vez una figura revolucionaria, estos son los contrarrevolucionarios que se podría mencionar, que como dices claramente, se toma el Estado, se
no se pide permiso, se toma el Estado, se lo transforma, con todas sus deficiencias, con todas sus virtudes, pero se lo transforma, se apuesta por eso. Y en ese sentido creo que lo han expresado en el último debate muy claramente todos los candidatos de este bloque restaurador que ha sido abrir la Constitución. Todos lo han dicho de línea, algunos solo para hablar supuestamente de la reelección, que sabemos no abrirías una Constitución por un artículo, pero además ni siquiera lo quieren hacer por Asamblea Constituyente, lo quieren hacer como en la vieja práctica que presidió el 2008, Asamblea deviniendo en Asamblea Constituyente, porque se creen con la representación ahí. ¿Cómo lo ves eso de un proyecto de abrir la Constitución? ¿Qué significa? ¿Qué significa que abramos una Constitución? Mira, yo ahí lo pondría con un sentido crítico. Hay que reconocer, por ejemplo, hay cosas que muy simbólicas que no se han hecho cargo de la Constitución. Hay flaquezas en el proceso y demás. Yo voy a hacer como a modo de reclamo. Algo de que se podría ser muy práctico, un modo de dar el cuerpo a lo plurinacional, las sesiones de la Asamblea Legislativa o Cámara de Diputados podrían transmitirse en traducción simultánea, en idiomas, por lo menos en los más hablados. Claro. Podría ser no es la gran transformación revolucionaria, pero ya por lo menos sería un pequeño pasito que lamentablemente no se ha dado. Pero bien, ¿qué plantean, qué están buscando en esta idea de cambiar la Constitución, hacer reformas, dejar de traer un Estado plurinacional? Hay cosas que, así como puedes encontrar cosas simbólicas, puedes encontrar cosas muy fuertes. Por ejemplo, que medidas muy importantes tengan que pasar por un referéndum. Entonces, a ellos no les interesa consultar sobre determinadas medidas, puede ser, por ejemplo, sobre el litio a la mayoría de la población, ¿no? Porque ellos tienen que definir. Y para ello tienen que hacer un cambio en la Constitución, para no pasar por ese requisito que hoy es constitucional, la propiedad de los recursos naturales. No, como está en la Constitución, en las políticas que ellos quieren llevar adelante, esa forma que está establecida en la Constitución es una cosa que les impide. Entonces, hay cosas así muy fuertes que tienen que ver, por ejemplo, con intereses económicos, pero también se juegan intereses políticos que tienen como un candado en la Constitución. Y lo que ellos quieren abrir es ese candado para no dar cuenta de lo que están haciendo a la mayoría de la población sobre los recursos que son de la mayoría de los bolivianos, y por lo tanto ellos poder definir en pequeños grupos el destino de esos recursos y de quiénes se van a beneficiar de esos recursos. Yo diría, en términos generales, ellos están apostando a cambiar la Constitución para quitarse trabas legales en función del proyecto privatizador que ellos quieren llevar adelante. Claro. Y en ese sentido, ¿qué plantea este proyecto del bloque nacional y popular, de este bloque que se aspira de las mayorías, principalmente, como hemos dicho, representado en Andrónico Rodríguez y en la candidatura de Alianza Popular? ¿Qué plantean institucionales? ¿Qué plantean ante estas situaciones? Mientras otros plantean abrir la Constitución, restaurar el viejo orden, volver 20, 30 años atrás. ¿Qué plantea la Alianza Popular? Yo creo, pero antes de ello habría que poner una situación que hay que asumirla. No tenemos una situación de articulación de organizaciones como la teníamos hace 20. Sí. ¿No? Acá es una situación un poco complicada para formar un movimiento de resistencia y demás. Eso es algo que tiene que ver incluso con cosas que han pasado en el proceso de cambio. Yo soy de las personas que piensa que uno de los elementos, más allá de las retóricas políticas, más allá de algunos factores que se han dado, que son importantes, desde luego el 2019, todas esas cosas, ha habido una recomposición en las relaciones de clase y estratificación en los sectores indígenas. Sí. Antes, en tanto la pobreza y la etnicidad estaban muy casadas, eran elementos que se articulaban en la movilización. Hoy día, con estas nuevas clases medias, con la emergencia de los cholés y otros elementos, tú vas a ver en los sectores populares una diferencia económica muy fuerte. Entonces no se pueden articular como lo habían hecho hace 20, 15 años. Eso es un factor muy importante a tener en cuenta. Ya no, la articulación no es no tiene esa fuerza como sucedió hace tiempo, no solo por estos factores políticos que podemos ver, digamos, las dirigencias, que muchas han perdido contacto con las bases, etcétera, etcétera, sino también por una transformación de base, de hechos sociales, más allá de la buena voluntad o no de las dirigencias. Bien, pero yo pienso que hay que asumir esto porque lo que hay que plantear, por lo que se está luchando, primero, los recursos naturales de todos los bolivianos. Y lo que vaya a suceder con esos recursos se consulta a los bolivianos como está establecido en la Constitución Política del Estado. La propiedad es de los bolivianos. Entonces, lo que se está planteando
de esa Alianza Popular, precisamente ser leales a lo que se plantea en ese aspecto, por ejemplo, la Constitución. Dice, tenemos que continuar con eso, hay que defender eso. ¿Para qué? Para que, como sucedió en otros, con el proceso, por ejemplo, del gas, no, los recursos no se vayan hacia afuera. Los recursos se queden hacia adentro, benefician a la población y ya no solo tengamos 2, 3 millones de personas que pasan a la clase media, que eso se engrose. Luego eso ha casado otros factores. ¿Qué pasa con el litio? ¿Qué pasa con las reservas de gas que se especula que tenemos, por ejemplo, en el norte paceño, etcétera, etcétera? Hay que ver cómo trabajamos con eso, no en la perspectiva de que la riqueza se vaya hacia afuera, sino en función de lo que dice la Constitución. Esos recursos se define su destino a partir de la voluntad popular. No podemos desentendernos de eso. Y digamos, en ese sentido, en estas diferenciaciones, estos dos proyectos terminan siendo lo que va a dirimir el momento electoral, más allá de cuál sea el candidato. Queda muy claro en el otro lado que puede ser Manfred, Tuto, Doria Medina, cualquiera de los tres termina representando esto, y aquí claramente es en la posición sobre todo de Andrónico. Volvemos a que no es tal vez el único, pero es el que tiene el mayor peso, por lo menos en este momento. En esa confrontación de proyectos, maestro Carlos, ¿qué se está poniendo en juego en el país? ¿Qué es lo que estamos enfrentando más allá de un color de partido político en la papeleta? ¿Qué se está jugando para este 17 entre estos dos proyectos? ¿Qué está jugando el pueblo boliviano? Bueno, yo no los deduciría al 17. Yo creo que el 17 va a ser un capítulo de algo más amplio, ¿no? Yo espero, tengamos fe en que solo sea el 17, pero yo pienso que va a ser un episodio de una lucha más grande. Ajá. Lo que se juega en general, no solo el 17, es el futuro de Bolivia. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Bajo qué condiciones políticas? ¿Qué vamos a hacer con nuestros recursos? Entonces, unos apostarán por la vía Tuto-Doria, y hemos visto los resultados de eso en los 80, los 90, o vamos por otra vía donde la soberanía sea un pilar fundamental. Eso no significa cesarte a vincularte a otros países, a instituciones a manera internacional. Además, en una situación en que el poder en el mundo se está desconfigurando. Estamos en una situación donde, como pasaba de 10, 20 años, Estados Unidos era el poder hegemónico. Claro. Y hay una disputa en el mundo, Rusia, China y demás, y hay que saber jugar en esa disputa, ¿no? Bolivia tiene que proyectarse, tutelando su soberanía, pero viendo ese panorama internacional donde se están reconfigurando las relaciones internacionales. Si simplemente nos quedamos con la vieja aspiración, Tuto, Doria, Manfred, no es repetir el papel que hemos jugado hace 20 años y los de 30 años, y sabemos los resultados. No, la gente ha vivido en pobreza. Desde luego, no está garantizado nada, porque es un proceso de lucha. Sino, si el resultado final estuviera garantizado, ¿para qué luchamos? Claro. Esto es difícil, estamos apostando por algo que es complicado, es complejo, el país ha cambiado, hay ciertas debilidades, organizaciones han perdido fuerza, dirigencias se han deslegitimado, hay que asumir esos problemas. Sí. Pero asumir esos problemas no quiere decir renunciar a trabajar por un país mucho mejor. El país ha cambiado, pero puede cambiar más, y para bien. No hay que renunciar a esa aspiración de transformación, y menos desde mi punto de vista, hay que cederle la iniciativa a los sectores que buscan restaurar el viejo orden. Maestro Carlos, nuevamente me quedo con eso último. Entre el viejo orden y la restauración de lo que hemos visto, lo que es un Estado para unos cuantos y no un Estado para todos. Un país vendido a unos cuantos consorcios y no un país para las mayorías económicamente. Y un proyecto que no aspira solamente a defender lo conquistado, sino profundizar, porque, siendo sinceros, la única forma de defender lo conquistado es seguir avanzando. Muchísimas gracias, maestro Carlos, por la charla amena que hemos podido tener. Nuevamente agradecidos con todos los compañeros y compañeras de Boquerón por haber visto. Maestro Carlos, ¿alguna palabra de cierre? Gracias, José, por la oportunidad de estar acá. Yo solo les diría que tenemos en juego no solo un proceso electoral, que en este momento es inmediato, van a haber otras luchas, van a haber otras situaciones, y yo espero que estemos a la altura para enfrentar esa situación. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos los que nos han podido ver. Hasta luego.